Amén. Quiero invitarle que vayamos a Romanos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 33 al 35. Y hoy llegamos a el final de nuestra serie titulada Las 5 solas, donde hemos hablado de estas 5 frases en latín que se levantaron como una bandera en el tiempo de la Reforma. Hemos hablado de sola escritura, solo la salvación y el conocimiento de Dios viene solo por la escritura. Hemos hablado de solo Christus. Y la obra de Jesús fue suficiente para nosotros alcanzar la salvación. Vimos sola fide, sola gracia, solo la fe, solo la gracia. Y hoy vamos a hablar de la última frase de estas 5 que se levantaron, como dije, como una bandera en la Reforma. Y es soli Deo gloria. A Dios sea solo la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Mira lo que dice el versículo 33 de Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy vamos a hablar acerca de soli Deo gloria. A Dios sea solo la gloria. La primera pregunta y respuesta del Catecismo Menor de Westminster, uno de los grandes resúmenes de la fe reformada, nos muestra en pocas palabras cuál es el propósito de nuestras vidas. Ellos dicen que el propósito de nuestras vidas es que glorifiquemos a Dios y nos deleitemos en Él. La pregunta recita de la siguiente manera: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta que se da en ese mismo tratado dice: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo, note esto, todo para la gloria de Dios, porque ese es el fin principal del por qué usted y yo existimos. El fin principal del por qué existimos es para darle la gloria y la honra a Dios. Ahora, vea que Pablo aquí menciona cosas simples en 1 Corintios 10:31, como el comer y el beber, cosas cotidianas como el comer y el beber. Pero aún en esas pequeñas cosas, dice el apóstol Pablo, usted y yo podemos darle la gloria a Dios, comiendo y bebiendo. Esto implica que todo nuestro ser, esto implica que cada momento de nuestra existencia es una buena oportunidad para glorificar a Dios. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hágale un círculo, por favor, a esta primera expresión, deleítate, que aparece en ese versículo. David nos llama a deleitarnos en el Señor. Y ese deleítate significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Esto sucede únicamente cuando conocemos bien a esa persona. Por lo tanto, usted y yo debemos deleitarnos, y para deleitarnos en el Señor debemos conocerle mejor. El conocimiento de su amor hacia nosotros nos dará el deleite, y como consecuencia estaremos glorificando, dice Pablo en Corintios, glorificando su nombre en nuestras vidas. Mire, la razón de nuestra existencia y de todas las cosas que hacemos es para darle la honra y la gloria a Dios. Fuimos creados para convertirnos, decía un autor, en espejos humanos. Escuche bien, espejos humanos que reflejen la gloria de Dios por toda la tierra y en consecuencia por todo el universo. Es triste, hermanos, hoy en día principalmente ver que no se oye hablar mucho de la gloria de Dios, incluso en muchas iglesias desde los púlpitos. Y la razón principal es como lo aclara el escritor David Wells en su libro God in the Wasteland. Y él señala que la gloria de Dios ha partido. Escuche bien lo que este autor presenta. Él dice que la gloria de Dios
ha partido de la mente y del corazón de muchos creyentes. Ya no existe la gloria de Dios en la mente y el corazón de los creyentes. Él habla una expresión en inglés que está ahí en sus notas. Weightlessness. Él habla de la weightlessness of God, que traducido literalmente sería la falta de peso en el Dios de nuestros días. Ya no pesa Dios para los cristianos. Ya no tiene importancia la gloria de Dios. Es muy común escuchar entre los cristianos la frase, a Dios sea la gloria. ¿Usted ha escuchado esa frase? Que más que todo la usamos como un cliché. Porque aunque esa frase es fácil de recordar, es difícil de entender y prácticamente aún más difícil de vivir de una manera consistente en nuestras vidas. ¿Debido a qué? A nuestra naturaleza pecaminosa. Somos egocéntricos por naturaleza y como resultado somos seres humanos orgullosos. Somos egocéntricos y orgullosos. Mire, en una ocasión escuché a un predicador muy famoso decir lo siguiente, y usted puede darse cuenta por qué somos egocéntricos y somos orgullosos. Este predicador estaba diciendo que, ahora vuelvo a repetir, es un predicador muy, pero muy famoso. Y este predicador estaba diciendo que a Dios no le importa la fama, lo que Él quiere es la gloria. Y él dice, Dios a mí me dijo, yo me quedo con la gloria, está diciendo Dios, y tú te quedas con la fama. ¿Se da cuenta cómo somos de egocéntricos? ¿Cómo somos de egocéntricos? A Dios no le importa la fama, a Dios le importa la gloria. Entonces él dice que le dijo, yo me quedo con la gloria, con mi gloria, y tú te quedas con la fama. Bueno, eso va en contra. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria. Y quiero que subraye esto, a nadie. Yo no comparto mi gloria con nadie, dice la versión Reina Valera. La versión que usted tiene en sus notas es la Nueva Traducción Viviente. No compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Entonces, ¿cuál es el principal fin de Dios? ¿Qué es lo que Dios busca en cada acción que realiza y permite en cada palabra que ha salido de su boca? ¿Cuál es el fin principal de todo lo que Él hace? Bueno, la respuesta bíblica es que el fin principal de Dios es su propia gloria, no la fama de alguien más, su propia gloria. Y de eso se trata la expresión en latín que los reformadores como Martín Lutero y Jan Hus, Juan Calvino, de los que hemos hablado, dice en latín, soli Deo gloria. A Dios solo sea la gloria. Todo lo que Dios orquesta, todo lo que Dios realiza, todo lo que Dios habla, busca la meta principal de darle gloria a su nombre. El doctor Miguel Núñez afirma que definir la gloria de Dios es casi imposible porque nadie la ha visto jamás. Moisés rogó a Dios que le mostrara su gloria en Éxodo 33:18. ¿Y sabe qué Dios le respondió? Dios le respondió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el doctor Núñez termina diciendo, no podemos definir su gloria, pero sí podemos hablar de aquellas cosas que su palabra revela acerca de esa gloria, acerca de la gloria de Dios. Ahora note que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos habla de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para referirse a la gloria de Dios es kabod, que literalmente significa esplendor o copiosidad. Gloria, glorificar, tiene que ver con honrar o con algo honorable. Y se relaciona a la belleza, a la exhibición y al resplandor del carácter y la perfección de Dios. Kabod en el hebreo. La primera vez que se usa esta palabra en relación a Dios es cuando Él provee maná del cielo. Note lo que dice Éxodo 16:7. Y a la mañana veréis, subraye esto, la gloria de Jehová. La gloria de Dios se mostró por medio del maná que descendió del cielo. Porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra Dios? Isaías 6, en esta visión espléndida que Isaías tiene, esta maravillosa visión que Isaías tiene de Dios, Él muestra su gloria. Y Él dice que los ángeles daban uno a otro voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Un Dios 3 veces santo se le honra dándole la gloria.
Les dije que en el Antiguo Testamento. Ahora vea que en el Nuevo Testamento también se nos habla de la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra griega para describir gloria es la palabra doxa, que literalmente significa gloria, glorificado, honra o estar honroso. Algunos traducen esta palabra como brillantez o esplendor. Es decir, que la gloria de Dios es esa luz o brillantez que Dios irradia alrededor de su ser. Podríamos decir que es en esencia la gloria de Dios, es la que se resume como las cualidades y atributos que Dios tiene en su interior, dentro de Él, pero que exteriormente se muestra en el despliegue de esos atributos por medio de su creación. Para Juan Calvino, la creación era el teatro de la gloria de Dios. Principalmente, hermanos, porque la creación misma nos habla de la gloria de Dios. En el Salmo 19, del 1 al 3, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Los cielos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Ahora aquí está lo que quiero que note. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin pronunciar palabras, la creación refleja la gloria de Dios, su poder, su majestad, su belleza. Pablo nos habla de la gloria de Dios en Romanos, y en los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos, Pablo nos habla de una exposición teológica más profunda y amplia sobre la historia de la creación y la redención del mundo. Él abarca temas como la justificación de la fe solamente, ya lo hemos visto en un mensaje atrás. El rol de Jesús como nuestro segundo y nuestro mejor Adán. Pero ahora Pablo, para terminar esos 11 capítulos, estos son los últimos versículos del capítulo 11, los que acabamos de leer. Pablo él estalla en una doxología maravillosa, entendiendo que la palabra doxología en la Biblia es la expresión de alabanza, especialmente como un himno corto cuando cuando se canta a Dios como parte de su servicio de adoración cristiana. Pablo estalla en adoración y él dice en el versículo 33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutable su camino. Mira el versículo 36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando hablamos de soli deo gloria, o a Dios sea la gloria, necesitamos entender tres cosas que Pablo nos menciona en estos pasajes. En primer lugar, ahí en sus notas, la primera cosa que debemos comprender es la profundidad de Dios. ¿Cuán profundo es Dios? ¿Cuán profundo es su ser? ¿Cuán profundo es Él? El versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas y la ciencia, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ahora mire, al entender y reconocer que la salvación proviene de Dios, Pablo no puede evitar estallar en alabanzas a Dios y atribuirle a Él la gloria. Solo Dios es digno de recibir la gloria, porque somos salvos por los siglos de los siglos. Solo Él es digno. Frecuentemente Pablo hace énfasis en que Dios es digno de toda la gloria. En Efesios 3, 20 al 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Versículo 21: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta también es parte de otra doxología, de ese canto corto que se hacía para exaltar a Dios. Y esta doxología de Efesios 3, 20 y 21 presentada por Pablo a nosotros, es ese himno de alabanza. Pablo ya había descrito el papel eterno de la iglesia y ahora explica por qué y cómo los miembros de la iglesia deben vivir con el propósito de lograr que Dios sea exaltado. Y para explicar las profundidades de Dios, Pablo menciona virtudes de Dios, como lo son, mire el versículo 33, sabiduría, ciencia, hágale un círculo por favor,
juicios y caminos. ¿Ya las encontró? Sabiduría, ciencia o conocimiento, que ahorita lo vamos a ver. Número 3, juicios. Y número 4, caminos. Ahora, permítame hablar de las dos primeras. La sabiduría, y en sus notas, y el conocimiento de Dios. Necesitamos entender la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pablo se refiere a la sabiduría de Dios como la virtud que orienta los propósitos y las intenciones de Dios para un fin mejor. Dios, hermanos, es sabio y Él conoce infinitamente todas las cosas. Al mencionar ciencia, ahí en el versículo 33, Pablo se refiere al conocimiento de Dios. Ambas cosas, la sabiduría y la ciencia, apuntan a, si usted quiere anotarlo ahí, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. ¿Y qué es que Dios sea omnisciente? Bueno, significa, o la omnisciencia de Dios es definida en las Escrituras como el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Dios lo sabe todo. Nadie le puede enseñar, ni nadie le puede decir qué hacer. Mire, hay ocasiones donde usted y yo pensamos y decimos, mire, si hubiera sido Dios, yo hubiera hecho las cosas diferentes. Nadie puede decir eso, porque Dios lo sabe todo. Eso significa que Dios es omnisciente. Para que Dios sea soberano sobre la creación, Dios necesita ser omnisciente. Él tiene que saberlo todo. Él está por encima de las cosas visibles e invisibles. Él tiene todo el conocimiento del mundo. En primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, escuche bien, mayor que nuestro corazón es Dios. Y quiero que subraye esa última parte. Y Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. El conocimiento indica la virtud que Dios se asegura su pleno dominio sobre todo lo que existe. Pablo habla de la profundidad de Dios. Y un comentarista afirma que el abismo de la riqueza designa más especialmente los tesoros de la bondad infinita, de la cual tanto se habló en los últimos versículos. Sabiduría y ciencia, decía este autor, indican el conocimiento y el plan divinos para nuestra salvación. Nadie más hubiera podido salvarnos. Dios lo sabe todo. El Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas las cosas o todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El salmista afirma que la creación está llena de variedades sorprendentes que revelan la rica creatividad de Dios, la bondad de Dios y la sabiduría de nuestro Dios amoroso. Basta con ver la naturaleza, les dije, a nuestro alrededor y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando fue revelado el sueño de Nabucodonosor a Daniel, ¿se recuerda? En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño y él no podía encontrar quien pudiera revelarle su significado. Traen a Daniel como consejero, le cuentan el sueño. Daniel va con sus amigos, oran a Dios, busca a Dios por su interpretación. Y cuando Daniel recibe la interpretación de ese sueño, después de que Dios le mostrara lo que significaba, Daniel agradeció a Dios y exaltó su nombre, dándole la gloria por lo que él había hecho, reconociendo la sabiduría eterna de Dios. Mire lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 20. Y Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El conocimiento, Él lo tiene todo. Ese conocimiento señala la extensión de la comprensión de Dios. La sabiduría muestra las aptitudes que Él tiene para hacer. En el Salmo 44:21 dice, con toda seguridad Dios lo habría sabido, porque conoce los secretos de cada corazón. Dios es omnisciente. Dios lo conoce todo. En el Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Ahora nota esta última frase, y su entendimiento es infinito. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Ahora, noten en segundo lugar
Pablo nos muestra la profundidad de los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Y cuando habla de ellos, describe el propósito o decretos de Dios que están por encima del entendimiento humano. Por eso es que el versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Note la expresión insondables. ¿Sabe qué significa eso? Que no se puede comprender. Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender. Dios obra de maneras que no podemos comprender. Los juicios de Dios son perfectos, pero en muchas ocasiones no los podemos comprender de la forma correcta, la forma en la que Dios obra. Literalmente para nosotros, dice Pablo, son insondables, no tienen fondo, son impenetrables, son indescifrables. Job capítulo 5 versículo 9, Job pensaba de la misma manera. Él dice: Él hace grandezas, escuche bien, demasiado maravillosas para comprenderlas. Son demasiado grandes, no podemos entender. Recuerdo que cuando pasó esto de la pandemia por el coronavirus, mucha gente no entendía por qué estaba pasando eso, no en una nación, en el mundo entero. ¿Será que Dios se olvidó del mundo? ¿Será que Dios ya no le importamos, decía alguien? No, Él estaba obrando de maneras que usted y yo no podemos comprender. Él realiza, dice Job, milagros incontables. Note lo que el salmista dice en el Salmo 36:6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Tus juicios, abismos grandes. La justicia de Dios, hermanos, es tan sólida como una montaña. Sus juicios están tan llenos de sabiduría como los mismos océanos. El salmista dice: abismo grande. Y cuando hablamos de los juicios incomprensibles de Dios, debemos reconocer, escuche bien, porque hay una palabra que va de la mano con esto: la soberanía de Dios. Dios actúa como a Él le place. Cuando usted y yo decimos que Dios es soberano, significa que Él tiene el poder supremo y absoluto sobre toda la creación, incluyendo los cielos, la tierra y todo lo que hay en la tierra y debajo de los cielos. Implica que Dios es soberano, implica que Él ejerce control final sobre los eventos que ocurren en este mundo y en nuestra vida. Él tiene la autoridad, Él tiene la voluntad para hacer lo que le place. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Todo lo que ocurre, todo lo que hace es para cumplir sus propósitos. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Escriba ahí, por favor: soberanía de Dios. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Esa es la soberanía de Dios. Y vea el capítulo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Escríbale ahí, por favor: soberanía. Los juicios de Dios son perfectos. Ahora, nota en tercer lugar, el apóstol Pablo, hablando de la profundidad de Dios, nos habla de los caminos de Dios. Cuando Pablo menciona los caminos de Dios, se refiere a las maneras que Él utiliza para lograr sus propósitos. Son descritos como, vea el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son descritos como inescrutables. Inescrutables, lo que significa que no se pueden saber ni averiguarse. Dios obra de maneras que no podemos entender. En ocasiones no podemos llegar a comprender cómo Él actúa. Los caminos de Dios son métodos que Dios escoge para cumplir sus propósitos. Job no entendió lo que le estaba pasando, pero él reconoció los caminos de Dios y reconoció que los caminos de Dios son inescrutables. Mire lo que dice Job 9:10. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Y note que Job estaba pasando por una situación bien, pero bien difícil en su vida. Sus hijos mueren, pierde todo, le cae esta especie de sarna en su cuerpo. En medio de su sufrimiento, Job dice: la forma de obrar de Dios
es grande e incomprensible y maravillosas sin número. Mire lo que el mismo Job dice en el capítulo 26, versículo 14. He aquí, todas estas son los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Se puede detectar su huella, pero es imposible seguirla hasta el fin, decía un escritor. La manera de proceder de Dios no puede ser comprendida por el hombre. Él es solamente por medio de someterse a sus juicios y caminos que él puede comprobar que son correctos. Porque para glorificar a Dios necesito entender la profundidad de Dios. Ahora, nota en segundo lugar. Cuando hablamos de sol y deo gloria, o a Dios sea solo la gloria, en segundo lugar, el apóstol Pablo implica en nuestra vida que debemos entender la unicidad de Dios. La unicidad de Dios. Dios es único y digno de toda la gloria y la honra. Mira el versículo 34 y 35. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La expresión sol y deo gloria es la conclusión que guía a las otras cuatro solas de las que ya hablamos: la escritura, la fe, la gracia, Cristo. Es la conclusión que guía toda la creación, es la conclusión que desemboca el propósito de la existencia. Todo apunta hacia la gloria de Dios y Él es el único digno de recibirla. Sol y deo gloria es la doctrina que nos muestra y que se hizo hincapié durante la Reforma. Sol y deo gloria hace lo que se junten las otras cuatro solas que los reformadores levantaron como una bandera y que nos ayudan a entender el evangelio, separa el evangelio de las falsas creencias. Esa sola o únicamente nos muestra que la gloria le pertenece solo a Dios. La unicidad de Dios. Dios es único. Dios es único. Dios es único en nuestra salvación. Dios es único en nuestra creación. Y a medida que su tono de alabanza asciende, note que el apóstol Pablo aquí está cantando, su tono de alabanza asciende en esta doxología, les dije al inicio. Pablo presenta tres preguntas retóricas que cumplen la función de exaltar a Dios. Ahora, repito que una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta. La respuesta está en ella misma. Y Pablo presenta tres preguntas retóricas que tienen la función de exaltar a Dios, demostrando que Él es único cuando de nuestra salvación se trata. La respuesta a cada una de estas preguntas es obvia, más que obvia. Dios es digno de toda la alabanza. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque nadie ha conocido su mente. Nadie ha conocido su mente. Mira el versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién puede conocer? Dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Nadie puede conocer la mente del Señor y nadie es lo suficientemente sabio para aconsejar a Dios. Dios es único porque nadie puede conocer sus pensamientos y nadie le ha aconsejado jamás. Pablo hace referencia a Isaías. En Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Estas preguntas destacan la sabiduría trascendente de Dios y su autosuficiencia. Nadie ha comprendido la mente de Dios y nadie ha sido su consejero. Mire, este es el hecho del por qué muchas personas hoy en día se vuelven ateas. Ellos dicen: yo no creo que existe Dios porque si existiera Dios yo pudiera comprender lo que Él hace. Nadie puede comprender a Dios. Pablo tiene motivos suficientes para darle la gloria a Dios, solo a Dios, porque Él es el único que se la merece. Ahora, nota en segundo lugar, Dios no le debe nada a nadie, hermano. Dios no le debe nada
a nadie. Mira el versículo 35 de Romanos capítulo 11. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Sabe cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Nadie. Nadie le ha dado tanto a Dios para que le devuelva. Pablo nos exhorta que podemos intentar todo lo que queramos, pero nunca haremos que Dios sea nuestro deudor. Nosotros somos sus deudores. Pero es triste que muchas personas piensan que le deben a Dios. Es decir, que nunca podremos dar más de lo que Dios nos da. No podemos dar más de lo que Dios nos da. Incluso si diéramos nuestra propia vida, no pudiéramos dar más de lo que Dios nos da. Él nunca tendrá la necesidad de pagar una deuda a nadie, dice Pablo. Nadie existía antes de Dios y nadie puede darle a Dios algo que no haya recibido, que Él no se lo haya dado. Todo lo que usted le da a Dios es porque Él se lo dio a usted. Dios es soberano, autosuficiente y libre de cualquier obligación fuera de las que impone sobre sí mismo. Él no le debe absolutamente nada a nadie. En Job capítulo 41, versículo 11, Job entendió esa verdad. Y él dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le retribuya? Dice Dios, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Le pertenece a Dios. Hay personas que piensan que Dios está en deuda con ellos porque vinieron a la iglesia hoy. Yo vine a Dios, Dios me tiene que agradecer de alguna manera. Pensamos que Dios nos necesita y le hacemos un favor cuando venimos a su casa a adorar. Dios no necesita a nadie. Les recuerdo que Dios no está en deuda con nadie porque Él es dueño de todo lo que existe. El Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mire, permítame mostrarle lo que Job decía acerca de el Dios creador. En Job capítulo 38, versículo 8 al 11, cuando Job trata de cuestionar a Dios del por qué están pasando todas esas cosas en su vida, Dios viene y le hace preguntas a Job, preguntas que él no pudo responder. En el capítulo 8 dice, a ver Job, si tú te sabes tanto, respóndeme esto. ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja de oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas al mar y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Son respuestas que Job no pudo responder, al igual que usted y yo tampoco podemos hacerlo. Nadie está en deuda con Dios. Dios no es deudor de nadie. Todos tenemos una deuda con Él, pero Él no es deudor de nadie. Mire, estas preguntas que Dios le hace a Job en el capítulo 38, lo que encierran estas preguntas es que nos muestran que nadie puede comprender por completo la mente del Señor. Lo mismo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 11, versículos 34 y 35. Ninguno ha sido su consejero, dice Pablo. Dios no le debe nada a ninguno de nosotros. Los profetas en el Antiguo Testamento hicieron preguntas muy similares para demostrar que no hay nadie que tenga la capacidad de aconsejar a Dios ni para criticar lo que Él hace. Solo Dios tiene todo el poder y toda la sabiduría. Mire lo que dice Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Jeremías dice, nadie puede cuestionar lo que Dios hace. ¿Por qué? Dios es único de recibir la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Ahora, nota en tercer lugar, para entender la expresión a Dios sea solo la gloria o solo a Dios sea la gloria, soli deo gloria, Pablo nos presenta en tercer lugar que la gloria sea a Dios. Necesitamos entender qué significa esa expresión, la gloria sea a Dios.
El versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, quiero que le haga un círculo a 3 preposiciones y ahorita vamos a hablar de ellas. De, por y para. ¿Ya las encontró? 3 preposiciones. Ahora, Dios, hermanos, es infinitamente glorioso y por tanto debemos vivir centrados en Él y no en nosotros. Esto demuestra que Dios es la esencia de la vida cristiana. La vida cristiana, la esencia de la vida cristiana es vivir centrados en Dios. Se trata de vivir completamente contemplando su gloria, vivir para Él, el evangelio, para ser transformados a la imagen de su Hijo. En 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, escuche bien esto, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo termina exaltando a Dios con 3 preposiciones, de, por y para. Y les recuerdo que en nuestro idioma español, una preposición es una palabra o frase que conecta palabras o frases para darle un sentido. Es decir, estas palabras o frases dan sentido, dan un significado completo a lo que se ha tratado de exponer. F.B. Meyer afirma que todas estas palabras son monosílabos. Escuche bien, monosílabos. Un niño que apenas aprende a leer podría decirlas fácilmente: de, por y para. Pero ¿quién puede entender su significado? Dice F.B. Meyer. Esta doxología de Pablo termina atribuyendo a Dios no meramente la gloria, sino la gloria que le pertenece por excelencia. Solo a Él. Porque, en primer lugar, ahí en sus notas, todo es de Él. La primera preposición. Todo es de Él. Esto tiene que ver con que Él es el Señor. Y el plan de la salvación divino vino de Él. No se le ocurrió a alguien, no fue idea de un hombre salvar a la humanidad. Fue la idea de Dios. La gloria es de Dios. Usted no dijo un día, bueno, yo considero que yo ofendí a Dios suficiente. Hoy me voy a arrepentir. Hoy me voy a salvar. Hoy voy a buscar salvarme. No, hermano. Recuérdese que cuando usted y yo estábamos fuera de Dios, usted y yo estábamos corriendo de Él, escondiéndonos de Él. Y como siempre les digo, la razón de por qué usted está aquí hoy es porque Él corrió más rápido que usted y lo alcanzó. Todo es de Él. Fue su idea salvarnos. En nuestra indiferencia y muerte espiritual, a nosotros no nos importó un plan. Usted no estaba pensando en un plan de cómo salvarse. Y aún así, si nos hubiera importado un plan, no somos lo suficientemente listos ni lo suficientemente sabios para hacer un plan para poder salvarnos. De Él son todas las cosas. Y Él está por encima de todo lo visible e invisible. Note la manera en la que David ora delante de todos. En Primera de Crónicas 29, del 11 al 12, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria. Tuyo es el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Otra vez, tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. No sé si notó cuántos pronombres personales: tuyo, tú, todo te pertenece a ti. David menciona el honor. No sé si se fijó en él, capítulo 29, versículo 11, la victoria y el honor. David menciona el honor, y esto tiene relación con la gloria de Dios, la majestad, la belleza, la grandeza, la excelencia en forma y en apariencia. 24 veces se hace referencia en el Antiguo Testamento del honor a Dios. Y se refieren
a cualquier cosa o cualquier persona investida con la gloria real. Aquí David asevera que la gloria y el esplendor le pertenecen a Dios. Mire, Jesús en su oración en Mateo 6 habla y afirma esta misma verdad. Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. A Dios sea solo la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y quien procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien o de quien son todas las cosas, de Él, por medio del cual existimos nosotros. Primera preposición, todo es de Él. Ahora, en segundo lugar, todo es por Él. Segunda preposición, por Él. Y esto tiene que ver con que Dios es el creador de todo lo que existe. Decir que el mundo existe después de una explosión del universo y que todas las cosas se formaron de la nada es insultar a nuestra inteligencia. ¿Cómo algo puede formarse de la nada? Es insultar a nuestra inteligencia. Fuimos maravillosamente creados, hermanos, formados maravillosamente por un Dios creador. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De acuerdo con el escritor especialista en griego, A.T. Robertson, la frase todas las cosas fueron creadas lleva la idea de que siguen siendo creadas o permanecen siendo creadas. Este escritor Robertson agrega: la permanencia del universo descansa entonces en Cristo mucho más que en la gravedad. Es un universo centrado en Cristo. Quiero subrayar esa frase. Es un universo centrado en Cristo. Ahora permítame agregar algo. Y si el universo está centrado en Él, ¿cuánto más nuestra vida debería de estarlo? A Dios sea la gloria. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Vea la grandeza de Dios. La grandeza de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. De Él es todo el poder, toda la autoridad, y por su mera palabra, dice el salmista, fueron creados el universo entero. El mundo fue creado por la palabra y por el mandato de Dios, y el ejército de los cielos por el aliento de su boca. Ahora vea la tercera preposición, y ya con eso terminamos. Todo es para Él, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. No es para mí, no es para usted, todo es para Él. Es para la alabanza de la gloria de su gracia, es para su placer que nosotros fuimos creados y encontramos nuestra plenitud al traerle gloria a su nombre. Todo lo que Dios decreta, todo lo que Dios obra, todos sus caminos, sus juicios, su voluntad es para su gloria. Solo y Deo gloria es: a Dios sea solo la gloria. El principio de todo, decíamos al inicio, es la gloria de Dios. Nuestra redención, nuestra salvación es para la gloria de Dios. Lo bueno que acontece en nuestra vida es para la gloria de Dios. Incluso los sufrimientos que podemos enfrentar también son para la gloria de Dios. Dios opera todo por medio de sus propósitos, y este nos lleva a su gloria. El Salmo 115, versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Mire, el salmista está pidiendo aquí que se glorifique el nombre de Dios, no el de una nación,
Y muy a menudo usted y yo pedimos a Dios que su nombre sea glorificado, pero junto al nuestro. Decimos, Dios, glorifica tu nombre, pero junto al mío. Como decía este predicador que les dije, Dios se queda con la gloria y a mí me da la fama. Es un ejemplo de orar de esta manera, es llevar a cabo una buena obra. Mire, orar de esta manera, o un ejemplo de esto es orar para que Dios nos ayude a hacer una buena obra, pero que otros vean el esfuerzo que hemos hecho. Usted ora para que Dios sea glorificado a la par suya. Mire, el doctor MacArthur dice que Dios es la fuente, el sustentador y el fin lógico de todo lo que existe. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El hecho de que Pablo no pueda entender a Dios, como ya lo ha demostrado aquí, lo hace a él glorificar a Dios aún más. Él dice en el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Punto. A Él sea la gloria por los siglos. A Él sea la gloria por los siglos. Mire, cuando usted y yo no entendamos lo que pasa en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que debemos de hacer? Darle la gloria a Dios, adorarle con más pasión, porque eso demuestra que Él es mucho mayor que nosotros y que hace cosas más grandes de las que usted y yo podemos entender. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11 dice: y los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono. Y Juan, en esta visión maravillosa de lo que va a ocurrir en el cielo, dice: y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Dios sea solo la gloria. Bueno, hermano, la realidad de todo esto es que todo lo que existe, usted y yo y todo lo que pasa, sea bueno o sea malo, debe glorificar a Dios. Nosotros somos llamados a reconocer en medio de nuestro egocentrismo y orgullo que nunca seremos felices si nuestra vida no está centrada completamente en Dios. Él merece toda la gloria. Lo mejor que podemos hacer es vivir en humildad y con gozo, reconociendo que fue Él quien hizo todo por nosotros y para nosotros. El fin principal de la existencia del ser humano, dijimos, es glorificar a Dios. Eso es lo que Él se merece. A Dios sea la gloria, Sol y Deo gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por el privilegio que nos das de escuchar. Tú eres digno de recibir la gloria. Tú eres digno de recibir el honor. Por eso te damos gracias, Señor. Queremos honrar tu nombre por lo que has hecho en nuestras vidas. Honrarte por la salvación que hemos obtenido. Darte la honra y la gloria, Señor, porque si no hubiese sido por ese plan perfecto que nació en tu mente y en tu corazón, no hubiéramos podido alcanzar redención. No hubiéramos podido ser salvos. Pero gracias, Señor, porque tú pensaste en nosotros y nos das el privilegio de poder disfrutar de esa salvación bendita que nació en ti. Gracias, Señor, por Jesús, por su obra en la cruz. Gracias porque esa obra nos dio la salvación que necesitamos. Señor, tú eres el único digno de merecer la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Padre, a que cada instante de nuestra vida y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Incluso esas cosas pequeñas, como dice Pablo, como comer y beber, deben de darte la honra y la gloria a ti. Tú eres digno, Señor. Ayúdanos a, en medio de nuestro egocentrismo y orgullo, reconocer que todo lo que pasa en nuestra vida depende de ti, aún las cosas que no podemos entender, como las enfermedades graves, como los problemas. Todo viene de ti, por ti y para ti.
A Dios sea la gloria. Tú eres digno de recibirla, Señor. Gracias por esta serie que nos han enseñado estas 5 enseñanzas básicas del cristianismo, 5 banderas que se levantaron en la Reforma, 5 enseñanzas que nos muestran la manera en la que debemos vivir y agradecer. Solo tú, Señor, mereces la gloria. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús.